Buenas noches. Buenas noches, profesor. Voy a comenzar exponiendo el impacto económico de la pandemia del COVID-19 en los diferentes sectores de la economía peruana entre el 2019 y en el 2023. Primero voy a explicar la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada. La hipótesis planteada sugiere que la respuesta del gobierno peruano ante la crisis económica deriva de la pandemia del COVID-19 fue insuficiente para mitigar los efectos negativos en los sectores más vulnerables de la economía. A lo largo de los diferentes argumentos se examinarán varios aspectos de esta hipótesis, mostrando cómo las políticas económicas implementadas en Perú no fueron completamente efectivas para todos los sectores, particularmente en el caso de la economía informal y en las pequeñas empresas. En el primer argumento, impacto al sector de la pandemia, este argumento muestra cómo sectores como el turismo y la manufactura sufrieron fuertemente debido a las restricciones, mientras que otros sectores como la tecnología y la agricultura lograron adaptarse mejor. Esto respalda la hipótesis al demostrar que la política no pudieron mitigar de manera uniforme los efectos de la crisis en todos los sectores. En el argumento 2, políticas económicas del gobierno peruano, aquí se discuten adoptados, aquí se discuten las medidas adoptadas por el gobierno, como la reducción de tasas de interés y la implementación de la liquidez, que bien fueron útiles en algunos aspectos, no lograron beneficiar equitativamente a los sectores más vulnerables, como el sector informal. Esto refuerza la idea de que la respuesta gubernamental fue insuficiente en ciertos sectores. En el argumento 3, la comparación con otros países latinoamericanos, al comparar la situación del Perú con la de otros países como México, Colombia, se muestra cómo las diferencias en las políticas y la capacidad de respuesta afectaron de manera desigual a los diferentes sectores. Esto indica que, aunque la caída del PBI de Perú fue menos pronunciada entre otros países, la crisis sanitaria y económica fue igualmente severa, especialmente para aquellos en menos accesos a recursos o en apoyo estatal. En el argumento 4 vamos a hablar sobre el impacto en la digitación y adaptación de las empresas. La transición digital lenta en el Perú, en comparación con los países como México, muestra cómo la falta de recursos para la digitalización contribuyó a una recuperación económica más lenta en algunos sectores. Esto también respalda la hipótesis de que las soluciones gubernamentales fueron insuficientes para enfrentar los nuevos retos económicos que surgieron después de la pandemia. En conjunto, estos argumentos evidencian cómo la respuesta del gobierno peruano no fue suficiente para contrarrestar las disparidades socio de los sectores y cómo las políticas implementadas no fueron suficientes para inclusivas ni adaptadas a las necesidades de todos los grupos de la economía en el país. Ahora voy a explicar la relación entre la solución y los argumentos planteados. La solución propuesta en este trabajo es que el Perú debe reforzar sus políticas públicas para asegurar una respuesta más inclusiva y eficiente ante futuras crisis, priorizando la digitalización y el fortalecimiento de las estructuras sanitarias y económicas. Esta solución está directamente relacionada con los argumentos presentados, ya que cada uno de estos destacadas áreas claves en las políticas gubernamentales resultaron inadecuadas durante esta pandemia. En el argumento 1, la solución buscada de promover las políticas más, de, solventes de los sectores especificados, apoyando a los sectores más vulnerables, como el turismo y la manufactura, que sufrieron grandes pérdidas. La solución debe garantizar que los sectores menos resilientes reciban un apoyo más directo y adaptado a sus necesidades. En el argumento 2 de las políticas económicas, las políticas como la reducción de tasas de interés no fueron suficientes para cubrir las necesidades del sector informal. La solución planteada durante
La solución planteada sugiere que para ser más efectiva, las políticas deben ser más inclusivas y considerar a las pequeñas empresas y a la economía informal, mejorando el sector subsidios y en créditos. En el argumento 3, la comparación con otros países, los países que tuvieron éxito en mitigar los efectos de la pandemia fueron aquellas que implementaron medidas de apoyo directo a las empresas y priorizaron la digitalización. La solución planteada en el Perú debe aprender de estos ejemplos y adoptar enfoques similares en futuras crisis. En el argumento 4, digitalización empresarial, la adaptación de la digitalización fue clave para la reducción de la economía en varios países de la región. La solución de fortalecer la infraestructura tecnológica y fomentar la digitalización en empresas del Perú está directamente vinculada a la necesidad de mejorar competitivamente en la economía global de la pospandemia. Contribución del trabajo de la investigación al conocimiento del problema y su tratamiento más allá de las soluciones planteadas. Este trabajo de investigación no solo ofrece soluciones prácticas para enfrentar futuras crisis económicas, sino que también contribuye al entendimiento de cómo las políticas públicas implementadas en el Perú no logran abordar completamente las desigualdades estructurales del país, más allá de las soluciones planteadas. El trabajo ofrece un análisis profundo de las dinámicas económicas durante la pandemia. Se, se muestra cómo la crisis afecta de manera desigual a los diferentes sectores, lo que proporciona una comprensión más matizada de los impactos económicos y de las sociales de la pandemia. Una reflexión crítica sobre las políticas públicas del Perú. El trabajo señala la insuficiencia de las políticas adoptadas en el gobierno para atender las necesidades del sector informal y las pequeñas empresas, lo que puede servir como base para mejorar las respuestas ante futuras emergencias económicas. Las lecciones para la gestión de la crisis en el futuro, al comparar la experiencia del Perú con la de otros países de la región, el trabajo ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de tener políticas públicas inclusivas y adaptadas a las realidades locales, lo que contribuye a una mayor capacidad de recuperación ante crisis económicas y de sanidad. En resumen, el trabajo no solo aborda soluciones concretas, sino que también profundiza en las causas estructurales que hicieron que las políticas gubernamentales fueran insuficientes, lo que contribuye a una mejor comprensión del problema y de su tratamiento en el futuro. Gracias. Eso sería todo de mi parte.